definido y sobre todo porque es fundamental el tema de hoy para el examen final. Yo ya envié las instrucciones, algunas recomendaciones, algunas instrucciones, otras ustedes las recibirán el día del examen a las 8 de la mañana por correo y en el aula virtual. Si alguien de un grupo no lo recibe, pero el resto del grupo sí, no es problema. Lo importante es que tengan al menos una copia del examen. Eso es lo importante. Bien, si no hay algún comentario, alguna consulta, entonces iniciamos con la presentación. Salud. Con la presentación Salud, Gil. sobre realismo. Qué vergüenza, no puedo creer que tengo el micrófono encendido, perdón. Sí, por dicha fue un estornudo y no hay un comentario crítico que no deben escuchar todo el grupo, solo cierta parte del grupo. Bueno, no, vamos ya con el tema. Mire, recuerden que el examen tiene tiene 3 partes, pero hay 2 enfoques que van a estar incluidos, el idealismo y el realismo. Por eso es fundamental que aclaren todas las dudas que tengan sobre la presentación de ahora, para que no hay más allá, entonces ya no sería muy fácil después aclarar dudas, porque nos queda la próxima semana, que tenemos un debate de 2 horas, ahí se termina el debate y terminamos en sí lo que es el curso. Ok. Miren, cuando hablamos de la escuela realista, estamos hablando de muchas versiones del realismo. Quizá la más conocida, la principal y dominante en esta disciplina es el realismo político. Del realismo político de Morgenthau, que se considera el padre del realismo en RI, se derivan el realismo estructural o neorrealismo, el realismo defensivo, ofensivo, neoclásico, cristiano y realismo de los débiles. Nos vamos a concentrar en el realismo político, sin embargo, al final yo ahí hago algunas referencias o ideas generales sobre esos otros realismos. Lo que une, sí, Sofía. Profe, ¿va a explicar cómo en qué consiste el realismo neoclásico? Porque ese es uno que siempre me confunde un poco. Muy breve, si acaso 1 minuto, porque eso es tema del curso del segundo semestre. Ah, ok. Entonces, digamos, para la próxima semana que hagamos el debate, solo podemos basarnos más que todo con el realismo político, No, ¿verdad? en la próxima semana el debate es entre realismo político e idealismo. Nada tienen que Ok, ver los otros realismos, porque los otros no son tema de este curso. entendido. Ok. Gracias. Ahora, el elemento que aparece en todos estos, que 7 realismos más otros que hay, es el poder. Para la escuela realista, el poder es el elemento central en la política internacional. Y esto es así porque los estados, todos los estados, son buscadores de poder y son maximizadores de poder. Entonces, en ese sentido, no queda otra alternativa que reconocer que el elemento central siempre va a ser el poder. Así que no hay que preocuparse de otras cosas. Y el poder es político, siempre, por naturaleza humana. Los antecedentes del realismo clásico o realismo político, en alguna medida son sinónimos,
están antes de la era cristiana, primero en China con Mencio y luego en la India con Kautilya. Sin embargo, es el trabajo de Tucídides, la guerra del Peloponeso, el que realmente defiende la idea del realismo, sienta las bases del realismo. Y en el texto de la guerra del Peloponeso está el diálogo de los Melios, ahora me refiero a ello, el diálogo de los Melios que yo les sugiero y casi que les digo que deben leer el diálogo de los Melios para entender la perspectiva entre el realismo e idealismo. Y hay un debate de Mitilene, que es la parte de los derechos de la potencia vencedora. Ahí hay elementos fundamentales para entender el realismo clásico. Hay dos aportes que se adicionan al trabajo de Tucídides, que es Nicolás Maquiavelo con El Príncipe, que es un texto pequeñito que también hay que leer, y Thomas Hobbes con El Leviatán. Ahora, el texto básico, o sea, uno no entiende el realismo clásico sin leer Política entre las Naciones de Morgenthau. Eso es fundamental, ¿verdad? O sea, hay algunos capítulos del libro de Morgenthau marcados como lectura obligatoria para el programa y casi que la pregunta o las preguntas sobre realismo para el examen surgen del libro de Política entre las Naciones. Ahora, el diálogo de los Melios es un texto corto, es muy interesante. Permítame, si me resulta fácil ubicar la guerra del Peloponeso y leer algunas partes del diálogo de los Melios, si no les resumo lo que siempre recuerdo del diálogo de los Melios, porque normalmente se desaparecen el lugar donde deben estar los libros en el estante y después no los encuentro y pareciera que ya lo encontré. Ok. Miren, el diálogo de los Melios es increíble en la medida en que es una confrontación entre los atenienses y un pueblo pequeño que son los Melios o Melos. En la parte y lo ubican en el mapa, una isla cercana a Esparta, más todo el resto de las islas griegas que tienden a ser atenienses. Lo que dicen los Melios es que hay cosas de la guerra que no deben afectar a todos y sobre todo a ellos porque ellos son un pueblo pacífico. Los atenienses argumentan que en realidad a veces basarse en la esperanza no conduce a situaciones reales, porque dicen textualmente los atenienses, y es que vosotros, o sea, refiriéndose a los Melios, vosotros que sois débiles y estáis pendientes de un solo movimiento de la balanza, debéis evitar esos movimientos. O sea, hay que reconocer que uno es débil cuando lo es. Entonces los Melios dicen, nosotros también consideramos difícil luchar contra vuestras fuerzas y con la suerte si no se está en las mismas condiciones.
En el fondo los melios reconocen que no van a poder ganarle a las fuerzas atenienses. Sin embargo, dicen los melios, y aquí comienza eh, el perder la noción de la realidad, que es, confiamos en la suerte de parte de la divinidad de que no seremos vencidos. O sea, el poder de los melios está en la divinidad. Veremos si la divinidad les sirve de algo. Porque como hombres piadosos, que son los melios, nos oponemos a una injusticia. Y por lo que atañe a la insuficiencia de nuestras fuerzas, contamos con la alianza de los lacedemonios. ¿Okay? Los atenienses le dicen, miren, espérense, existe una ley que desde siempre se basa en la naturaleza. Manda el más fuerte. No somos nosotros, los atenienses, quienes hemos establecido ese principio o hemos sido los primeros en aplicar lo que anuncia. Existía antes que nosotros y existirá después de nosotros. Los fuertes siempre ganan. Entonces los melios o melos contestan: nuestra confianza en nombre de su propio interés. Ustedes, los atenienses, no querrán traicionar a los melos, que son pacíficos. Atenienses dicen, el interés reside allí en donde está la seguridad. O sea, la preocupación de un realista es la seguridad, es la sobrevivencia. Y eso es lo que vale, no la divinidad, ni que el estado tal venga a salvarnos, ni ese tipo de cosas. Ahí va el intercambio y agregan los atenienses. Vuestra fuerza, la de los melios, se basa en una relativa esperanza en el futuro. Y vuestros recursos presentes se ven debilitados para la resistencia por las fuerzas alineadas contra vosotros. Una actitud razonable, ¿no? Y esto es fundamental. Vosotros no juzgaréis que es infamante el ceder a una ciudad de un poderío inigualable, Atenas, que os hace una proposición moderada. Os invita a ser sus aliados y a pagarle un tributo conservando vuestra soberanía, y ya que os dejamos escoger entre la guerra y la seguridad, no os ofusquéis al escoger lo peor. O sea, escojan lo real, lo único que vale la pena, que es la alianza con el poderoso. Los melios dicen, os proponemos ser amigos vuestros, sin ser beligerantes, y que vosotros os retiréis de nuestro país después de haber concluido un tratado de paz, que sea la satisfacción de ambas partes. Para no extender la historia, los melios fueron derrotados por los atenienses, los hombres fueron muertos y las mujeres pasan a ser parte del esclavas de los atenienses. ¿Por qué? Porque como aparece en pantalla, la razón de la fuerza es lo que predomina en todo momento. No la divinidad que nos va a venir a salvar, ni cosas por el estilo, eso no funciona. Y el, el poder es lo que importa. Para los melios, la primacía de la razón, la moral, etcétera, ¿les valió de algo? Nada. No les valió de nada el decir que la divinidad los salvaba y que los lacedemonios y Esparta y otros eran sus defensores. Al final perdieron, como pierden siempre los débiles. Esa es la cruda realidad de un mundo que, como dice Maquiavelo, el mundo es como es.
no como debe ser o como quisiéramos que fuera, ¿no? Así que puede ser que consideremos que este mundo es injusto, pero ese es el mundo. No va a cambiar el mundo porque nosotros querramos que todas las personas sean bondadosas. Eso no es cierto. Los seres humanos no somos bondadosos. Y además, es el aporte de Maquiavelo en El Príncipe. Leas en El Príncipe, es un texto pequeño que vale la pena leer para entender el juego del poder y la crudeza del poder. ¿Qué importa en el mundo, en las relaciones internacionales? La razón de Estado. O sea, la seguridad del Estado justifica que el Estado haga cosas que nos estarían prohibidos a nosotros como humanos. O sea, nosotros no podemos matar a alguien, pero el Estado puede matar a una persona de otro estado en la medida en que esa persona está haciendo que ese otro estado se convierta en una amenaza a la seguridad del estado de uno. Esa es la razón de Estado. Esa es la Realpolitik, ¿no? Que el Realpolitik traducido literalmente, que no tiene mucho sentido, es política real. En realidad es política del poder, pero también es referencia al poder. Es un concepto alemán que no es fácil de traducir. Entonces, la Realpolitik es el poder y el poder es político, pero también es la política del poder entre estados. Entonces vean que Realpolitik incluye dos cosas diferentes: el poder como un fenómeno y la política del poder, que es la acción de cómo se utiliza el poder. Entre estados, los individuos no entramos en ese juego del Realpolitik. Ahora, como el Estado busca la seguridad, que es la razón de Estado, y la Realpolitik se refiere a esa problemática, lo que importa en la perspectiva de las relaciones internacionales es la seguridad nacional, la seguridad del Estado. Y la seguridad nacional se puede lograr a través del balance de poder, o sea, es evitar ir a la guerra, la formación de alianzas y contraalianzas para generar ese balance de poder. Ahora, el problema, la causa del conflicto en la mayoría de las ocasiones es la seguridad nacional. Un Estado tiene que atacar a otro por temor a ser atacado o porque están amenazando su seguridad nacional. Un elemento fundamental en el aporte de Maquiavelo es el arte de la guerra. O sea, el príncipe, el gobernante, tiene una función principal y es defender, proteger al Estado. ¿Y cómo se protege al Estado en un mundo anárquico de conflicto de estado de naturaleza? A través de la guerra. No con un discurso, con bonitas palabras, se va a lograr proteger al Estado. Entonces, es fundamental que el Estado se preocupe de sobrevivir. No hay otra alternativa más que esa. El aporte de Hobbes es una visión pesimista de la naturaleza, porque somos malos por naturaleza, no podemos hacer nada, porque uno asiste a algún lugar o yo voy a dar la clase, porque gracias al Leviatán, que es el que impuso el orden dentro del Estado, los seres humanos ya no vivimos en un estado de naturaleza. Los seres humanos estamos controlados por el Leviatán.
El problema es que ese control que tenemos se trasladó más bien el estado de naturaleza al sistema internacional, a las relaciones entre estados, porque el sistema internacional es anárquico al no haber un leviatán para imponer el orden en el sistema internacional. Y la anarquía no desaparece, porque los estados no van a aceptar que haya una autoridad superior a ellos. Ahora, ¿qué predomina en el sistema internacional desde la perspectiva de Hobbes? La sospecha, la desconfianza, el conflicto, la guerra, y eso no se puede evitar. Puede ser que querramos que no haya guerra, pero no porque querramos no va a haber guerra. El estado de naturaleza hace que la guerra sea una constante en el sistema internacional. Entonces tenemos los aportes de Tucídides, de Maquiavelo y de Hobbes, que son los que constituyen la base sobre la cual Morgenthau construye todo el planteamiento del realismo clásico o realismo político. Ahora, hay 6 principios realistas que ustedes como buenos y buenas realistas deben dominarlos, pero más que dominarlos es internalizarlos. La política responde a leyes objetivas. O sea, la política no es un juego subjetivo de búsqueda de poder. La política responde a esas leyes objetivas que están arraigadas en la naturaleza humana. Que no nos gusta algunas partes del juego político, de la política, ok, puede ser que no nos guste, pero ya, repito, Maquiavelo lo decía, el mundo es como es. No tenemos que preocuparnos por aspirar a otra cosa, porque eso no está al alcance. Ok. El segundo, el interés definido en términos de poder. O sea, el interés de todo Estado está en función del poder político. Y eso es lo que relaciona la razón y los hechos. Ahí están, en la realidad están los hechos. Pero yo tengo que maximizar como Estado el poder, como gobernante, el poder del Estado para garantizar la sobrevivencia. Y el interés nacional está dado en función del poder. Y eso es lo que conecta la razón de Estado con los hechos. Porque los estados son racionales. Okay. Tercero, el poder es una categoría de validez universal. O sea, el poder es igual en hace 20 siglos en la India, en China o en Costa Rica. Hoy el poder es de validez universal, el poder político, y lo mismo, es válido en Costa Rica, en Francia o en Rusia. No, el poder no es una cosa que se aplica de forma diferenciada. La esencia del poder es la misma. Cuarto, los principios morales universales no aplican a los actos de los estados. Si uno no puede pedirle al Estado que no mate o que no vaya a la guerra por una cuestión del principio moral universal, es decir, de la moral humana, que son humanos y que no se les debe matar, etcétera. No, el Estado no ve a personas. El Estado ve a otros estados que amenazan su seguridad. Entonces, la moral universal no es la moral del Estado, como dice el quinto principio. Daniel. No soy yo. Ah, es que Daniel levantó la mano. Entonces, adelante un momento, Daniel. Yo no es que hable Daniel porque yo me atravesé de por sí. No, sí, el problema es que sí, cuando hablan no veo el nombre, ¿verdad? Porque solo veo el nombre de las personas que me aparecen en la pantalla en este momento. Adelante, Daniel. Ok, profe, entonces, en el realismo, ¿dónde recibe los principios de moral universal? ¿Al interior de cada estado? ¿O, No, uno como al interior del Estado? ¿Qué es eso del interior del Estado? No, digamos, en la sociedad no o... existe. Ah, ok.
No, el realismo no ve lo que hay dentro del Estado. El Estado es una caja negra. Ustedes no ven lo que hay aquí adentro. Y no les interesa lo que hay aquí adentro. A ustedes les interesa que esto es una caja. Y que esta caja que se llama Estado se comporta como un actor racional que busca maximizar el poder en todo momento. Toda la acción de esta caja negra está orientada a incrementar el poder. Si ustedes juegan una partida de pool, a ustedes no les interesa qué hay dentro de las bolas de billar. Les interesa que cuando ustedes impulsan una bola, esta reaccione de la forma en que ustedes quieren que reaccione y que produzca un efecto dominó sobre el resto de bolas. Si están hechas de espuma, de algodón, de marfil, etcétera, eso no es un problema para uno, porque a uno lo que le interesa es obtener un resultado. Un momento, Guillén, ¿quién iba a hablar antes de Daniel? Yo, Ok, bueno, adelante. primero haciendo un comentario de lo que acaba de decir de las bolas de billar, pero eso no es relativo, porque por ejemplo, si el, si el material de las bolas de billar daña mi juego o no, o impide que el juego sea correcto, a mí sí me va a importar el material. No, no le va a Digamos, importar, no le va a importar el material. Le va a no, importar que esa bola es irracional ok. y debe Y lo, eliminarla. ok. Y lo otro era que, digamos, la guerra se podría decir que tiene un enfoque un poco realista por eso de que los principios morales universales no aplican, bueno, que usted decía de que solo importa lo exterior, es que usted una vez nos había dicho que en la guerra las muertes de civiles son efectos colaterales, no es algo como que realmente importe en la guerra No, o que se vea directamente, algo no. así, como que sí, como No, que, porque además esos muertos colaterales son del Estado enemigo. ¿Y a usted qué le importa quienes mueran en el Estado enemigo? Lo que usted busca es que ese Estado enemigo no afecte su seguridad. ajá, entonces digamos, la guerra tendría un enfoque un poco realista visto así, ¿verdad? No, no, la guerra es un hecho. No, la guerra no Ajá, se interpreta, la guerra está ahí y el objetivo de un Estado, si tiene que ir a la guerra, es ganar la guerra. ok. Ujú. Guillén, Pero fue una pregunta. En este caso, el realismo es no tener, al no pertenecer a lo que es la morada universal y el Estado como una caja negra, significaría que el realismo en su pura base es pragmático. sí, claro, es pragmático, no en su pura base, en todo momento es pragmático porque el realismo solo busca, perdón, el realismo no busca, el realismo reconoce que los estados buscan en todo momento el poder, Ujú. es lo único que importa, no importa el resto de cosas, porque no es racional que un estado se desarme, ¿quién lo va a proteger? O que como los melios anden diciendo que la divinidad los va a salvar y van a seguir siendo un pueblo pacífico, neutral, etcétera. ¿Y qué les dio la divinidad? Nada. Exacto, es lo que hicieron los pobres Melios fue básicamente pedirle peras al olmo y pensar que la divinidad los iba a salvar de los atenienses y no pasó eso. No, no pasó y no va, eso no pasa en la realidad. Cuando Costa Rica durante la administración Chinchilla, que Nicaragua invade en Calero, la presidenta de Chinchilla dice, bueno, esperamos que los Estados Unidos vengan a protegernos. ¿Y han llegado las tropas estadounidenses a proteger a Costa Rica? No. No,
Si hubieran venido, no es porque pobrecita Costa Rica la invadieron, es porque esa invasión a Costa Rica afecta a los intereses estadounidenses. Y el interés siempre está definido en términos de poder. Entonces no hay alternativa. Que no nos gusta ese mundo o que a uno no le gusta. Sí, pero esa es la realidad. A donde vuelvan a ver, esa es la realidad. En ese sentido, como dice el principio, el cuarto principio, los estados son amorales. No significa que son inmorales. No, los estados son racionales. Son amorales porque la moral del estado es diferente a la moral universal. Okay. Y sexto principio y último, los parámetros políticos no están subordinados a ninguna otra área. O sea, la política no está subordinada a la economía, ni a la cultura, ni al derecho, ni a nada. La política está por encima de todo eso. Más bien la economía está subordinada a la política. Es el caso de Corea del Norte. Con tal de sobrevivir, con tal de incrementar su poder a través del poderío militar, al gobernante de Corea del Norte no le interesa la situación económica, mientras tenga recursos para incrementar su poder político. Entonces, Morgan todo lo plantea en que lo que predomina es el hombre político en los términos de Morgenthau. Recuerde que hoy no debería de usar el hombre político, sino el ser humano político. Pero el texto escrito a mediados del siglo pasado habla del hombre político y del hombre económico. Y el hombre económico el hombre económico está subordinado al hombre político. Entonces, si ustedes quieren usar la expresión de Morgan todo en escrito, deben ponerlo entre comillas para que no parezca que ustedes siguen excluyendo del concepto a las mujeres al hablar solo de hombres. No, hablamos de seres humanos que incluye a hombres, mujeres y otros géneros. Ok. Algo hasta aquí que es la base del realismo para pasar a ver lo del poder. Ok, perdón. Es que al fin y al cabo no tuve receso entre clase y clase. Se hizo larguísima la clase de la tarde, además de que empezó tarde. Ok. Miren, lo que sigue es fundamental para entender el poder desde la perspectiva de Rey. Esto está basado en Morgenthau. Y se supone que ustedes ya leyeron Morgenthau en lo que se refiere al poder y a los elementos del poder nacional. ¿Sí? El poder es, desde la perspectiva del realismo político, es la capacidad que tiene un Estado de influenciar a otros para que esos otros estados hagan algo que le genera un beneficio al Estado A. Eso es poder. En el caso de los seres humanos es el control sobre las mentes y acciones de otros. Si yo los logro convencer de que hagan algo, es porque tengo mucho poder. Y el poder implica influencia, en este caso mía sobre ustedes. Ahora, hay algo que no pueden perder de vista. Y todo lo que hemos hablado a lo largo del curso está relacionado con el realismo, en la medida en que ustedes interpretan eso a partir del realismo y no de ese idealismo que no lleva a ningún lado ni salva a nadie. El poder es un fin. Hay que buscar poder. Los estados son maximizadores de poder. ¿Por qué? Porque recuerden que de acuerdo a Hobbes,
los seres humanos hemos trasladado al Estado todos esos atributos nuestros, positivos y negativos. Entonces, los seres humanos somos buscadores de poder y aspiramos a tener poder. No hay nadie, no hay un ser humano que sea racional y no busque el poder. Ahora, el poder, para obtener poder se requiere poder. Por eso es que el realismo clásico dice que el poder es un fin y un medio en sí mismo. Bien. Esa es la naturaleza del poder que de alguna manera ya lo habíamos visto en clases anteriores. Ahora, de acuerdo al realismo político, hay dos dimensiones del poder: la sumatoria de capacidades y la función relacional. O sea, la sumatoria de capacidades es algo más concreto, más material, pero la materia por sí sola no reacciona si no existe una función relacional. Ahora, eso que están en pantalla está en el libro de Morgenthau. Y es fundamental que ustedes entiendan a partir de esa lectura cada uno de los elementos del poder nacional. Que son, pero hay dos grupos de elementos del poder: los 5 primeros, que tienen una dimensión material medida en términos de capacidades, y los otros 4 que se refieren a la parte relacional. Ok. Primero, geografía. Recuerden la clase sobre geopolítica. Por eso, en una de las sugerencias para el examen final es que vuelvan a leer los aspectos relativos a la geopolítica. Cuando hablamos de geografía, hablamos de superficie, de kilómetros cuadrados, pero también hablamos de la geopolítica, hablamos de la composición topográfica del estado, la ubicación en el mapa mundi. Es muy diferente la geografía como elemento del poder en el caso de Australia, que está ya al otro lado del mundo, en las antípodas, que la de Inglaterra. Aunque Australia sea más grande que, bueno, digamos Gran Bretaña, pero están en una posición geopolítica muy diferente, Australia y Gran Bretaña. Entonces, la geografía no es solo sumar kilómetros cuadrados, es qué aporta el territorio como espacio físico al poder nacional. Segundo lugar, los recursos naturales. Alimentos, materias primas y petróleo, porque el mundo de las RI sigue siendo movido por el petróleo. Esto no es si me gusta o no. Y no es relevante si contamina o no. El petróleo es un recurso que un Estado debe poseer si quiere tener más poder nacional. Porque es el motor de las relaciones internacionales, en la medida en que mueve a la humanidad, implementa la guerra, un montón de cosas. Los alimentos es fundamental, y hablamos de alimentos en tiempos de paz y de guerra. Muchas veces la materia prima no es tenerlo. Eso es lo que se llama la doctrina Carter en los Estados Unidos. No se trata de tener en el territorio todas las materias primas, porque no nos alcanza el territorio, aún a los estados grandes. Es tener acceso garantizado a las fuentes de materias primas. Eso es importante. La capacidad industrial, que toda la infraestructura de fábricas dedicadas a la industria, a la producción de bienes industriales, pero aquí lo relevante es que esa capacidad industrial en tiempos de guerra se convierta en un recurso de poder para la guerra. Si las fábricas no se pueden convertir en tiempo de guerra a colaborar con la guerra, el ejército del Estado, en realidad no es un gran elemento del poder nacional. Es uno, pero no es grande, porque no aporta mucho a lo fundamental, que es la defensa de la seguridad del Estado.
Los aprestos militares se refieren no solo a la cantidad de fuerzas armadas, sino al liderazgo de estas fuerzas, a la tecnología que utilizan, a la capacidad de transporte y todas estas cosas. La población no es solo cantidad de personas. La población tiene que ver con distribución, a dónde está dentro del territorio, qué posiciones ocupa, es un profesional, es un dependiente, etcétera. Y las tendencias en cuanto al crecimiento de la población. Esos 5 elementos del poder nacional, de acuerdo a Morgenthau, son la base. Es lo que sumados, combinados, por eso se habla de la sumatoria de capacidades, le dan al Estado cierto volumen de poder. Preguntas, comentarios antes de pasar a un ejemplo de esto. No. Deben un minuto para ir por agua. Bien. Claro, entendidos esos 5 elementos del poder nacional o dudas sobre esos elementos del poder nacional. O sea, el poder nacional es la sumatoria de esos 5 elementos. Profe, perdón. Adelante, Guille. Sí, es que tuve que contestar una llamada, me estaban llamando. Yo sí tengo una duda. Todos los recursos naturales, con todos los aprestos militares, ¿esos son para defender al Estado en sí? ¿Nos estamos refiriendo a ese monolito que es el Estado o el Estado y su población? Porque, No, nada. El Estado no tiene que preocuparse o sea, alimentos para la población, porque la población es un recurso de poder en la guerra. Pero es un recurso de poder la población. No es para mantenerlos ahí, dirían en la zona rural en Costa Rica, para mantenerlos gorditos y rosaditos, cachetones. No. La población en tiempos de guerra son los soldados que van a ir a defender al Estado. No hay pues, es alternativa. pragmatismo máximo. Es los recursos naturales porque necesitamos al pueblo alimentado para que para que se una a defender el Estado cuando sea necesario. Exactamente. Y el petróleo es fundamental porque este mundo sigue siendo movido por petróleo. Genial. Uh-huh. Es perfecto. Que con petróleo contamina. Dice, ok, no es un problema. Lo que importa es la sobrevivencia del Estado. Y la capacidad industrial es importante si esas fábricas se pueden convertir en tiempo de guerra para abastecer a las Fuerzas Armadas que defienden al Estado. Los aprestos militares no es solo cantidad de Fuerzas Armadas, es la tecnología que tienen. ¿Qué hacemos con tener a los mejores soldados del mundo entrenados si no tienen armamento de alta tecnología? Si no tienen un liderazgo que conduzca a esa gran fuerza armada en el campo de batalla. Y el liderazgo está relacionado con estrategia. La estrategia es militar.
Es la base de la estrategia. Luego se exporta, o más bien le importan, sobre todo en economía, y comienzan a destruir el concepto de estrategia, ¿verdad? La estrategia es aquello que, dirían los griegos, aquello que realiza el estratego. El estratego puede ser un militar, pero es un pensador de cómo combina los aprestos militares en el espacio geográfico, teniendo en cuenta los recursos naturales, como la capacidad industrial pasa de a fabricar vestidos a fabricar uniformes para los soldados, y cómo activa la población. El estratega es un pensador. El táctico y el logístico en las Fuerzas Armadas es el que opera las cosas, pero el estratega es un pensador. Ve que los economistas arruinaron, perdón, para quienes estudian economía, arruinaron el concepto de estrategia al momento de importar. Ok, el cómo se combinen esos 5 recursos le puede dar al Estado más poder. No significa que tenga un gran territorio, una gran población y todo lo del resto y no sabe cómo combinarlo. Porque el alma del poder nacional está en los otros 4 elementos, en el carácter nacional, la moral nacional, la capacidad de la diplomacia y la calidad del gobierno. Hay pueblos que tienen una gran disposición a ir a defender al país, que son grandes guerreros. La India, la población india, no toda la población india, pero como nación, India tiene un carácter militar, nacional muy fuerte. Algunos tienen un pésimo carácter nacional, porque son débiles, no piensan en cómo defender al Estado. En la parte de la moral nacional, aquí ustedes dirán, pero antes nos dijo que el Estado no tiene moral nacional. No, el Estado no tiene moral. La moral nacional es la moral del pueblo para defender al Estado. Y de igual forma, hay estados que tienen una terrible moral porque no luchan, no tienen un aspecto de patria que es fundamental. Profe, aquí tengo una duda con, a ver, entonces la moral universal no es, no es parte del Estado, pero De la conducta internacional del Estado, para ponerlo en términos tal vez más fáciles. Ajá. Pero la moral nacional es algo que los estados, digamos que pueden ser eficaces en inculcarle eso al pueblo para Ok, que sí. defienda el Estado. Esa es la clave. O sea, el Estado no Ok. tiene moral, es la población la que tiene moral, la que tiene carácter nacional, la que tiene ADN para ir a la guerra y tiene una conciencia moral que es lo que sirve de base para defender al Estado. ¿Qué hace uno con ser el mejor pueblo como lo del Pacífico, etcétera, como los melios, si el Estado desaparece? De nada le sirvió tener una moral nacional ahí y decir que son los mejores, desaparecieron. No tuvieron carácter nacional. Tercero, la calidad de la diplomacia. La guerra en la que desaparezca la diplomacia deja de ser guerra política y se convierte en guerra absoluta, lo cual es irracional para el ser humano. La diplomacia es la que pone fin a la guerra y garantiza la victoria en una guerra. O sea, uno dirá, pero es que durante la guerra desaparece la diplomacia. No, la diplomacia está presente, pero no ocupa el primer lugar. Como cuando predomina en tiempos de paz la diplomacia, no es que la guerra haya desaparecido, nada más que no está de lleno en el escenario político. Y la calidad del gobierno, un buen liderazgo político, un buen príncipe, diría Maquiavelo, es clave
en el poder nacional. Entendido cómo se combinan estos elementos del poder nacional, y no olviden los principios realistas, no olviden que el sistema internacional es anárquico, no olviden el balance de poder, todo eso está vinculado al poder nacional. Okay. Claro, sino para pasar a un ejemplo tal vez concreto de cómo lograríamos balancear un sistema internacional. Claro de mi lado, profe, gracias. Bien. Yo también lo tengo claro, pero me gustaría que lo dé por aquello. Bien. Mire, imaginémonos que hay un sistema internacional conformado por 5 estados. No hay más estados. Sé que no diga, pero ahí faltan, son 900 no sé cuánto. No, no, no. El sistema internacional es anárquico y hay 5 estados. El estado A, que tiene 200,000 kilómetros con 30 millones de habitantes, hay un Producto Interno Bruto, hay la tercera parte de ese Producto Interno Bruto es lo que aporta la infraestructura industrial, y tiene 25,000 soldados. Ahí están los datos para el B, C, D y E. Ustedes dirán, ok, este sistema internacional está amenazado por ir a la guerra, y hay que hacer algo, que es lo que hacen los estados en este momento, o sea, en junio del 2022, que es buscar cómo restablecer el balance de poder y el orden internacional. ¿Okay? Lo que pasa es que no es solo sumar los 5 elementos del poder nacional, los que se puedan sumar. Hay que tener en cuenta los otros 4 componentes, pero sobre todo las relaciones entre los estados. O sea, uno no puede poner en una misma alianza a A y a E si son enemigos en el pasado. Si en el pasado tuvieron una guerra y perdió, incluso digamos que perdió parte de su territorio, y por eso es un estado muy pequeño de 70,000 kilómetros cuadrados, no lo vamos a poner ahora junto a cuando son enemigos. El otro aspecto que hay que ver aquí es si hay una gran potencia, y pareciera que D es una gran potencia, con 2 millones de kilómetros cuadrados. O sea, de ese mundo ocupa alrededor de un 65% de la superficie mundial, o sea, es un gigante. 100 millones de habitantes. Habría que sumar la población de A, B y E para que igualarla. Y si sumamos la población de C, tendrían más población. Pero recuerden que la población no es solo esa cifra, porque puede ser que los 100 millones de habitantes de D estén entrenados militarmente para ir a la guerra, y de los 60 millones del estado B ni siquiera saben cómo tomar un revólver, ¿verdad? O menos una ametralladora. Entonces esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Uno podría, aquí hay muchas posibilidades, podría decir que conformemos una alianza ABC, y si quiere D, le regalamos E, o dejamos a E ahí solo, no alineado. Porque en el momento en que D logre establecer una alianza con A, B o C, el mundo estaría en total desequilibrio. Imagínense una alianza BD, que tendrían un gran territorio, tendrían un montón de gente, 160 en un mundo de 220, estamos hablando
de como un 65% de la población, con una gran economía entre B y D, cosas por el estilo, ¿verdad? Y tendrían un super ejército de 450,000 soldados. Ese no es un mundo balanceado, porque y los otros son A, C, E, no tienen nada que hacer, estarían camino a que la alianza BD los destruya. Vayan a la guerra porque B y D saben que van a ganarle. Ahora, si D en este momento, pensándolo en el mapa mundial, D es Australia y A, B, C y E están en Europa y Norteamérica, todo el poderío que apareciera en pantalla, pareciera tener de lo que se muestra en pantalla, no es relevante, porque está en las antípodas. Entonces, ese tipo de consideraciones, no es que, ok, aquí yo lo que les estoy proponiendo es balancear este mundo. Ahora, de acuerdo al realismo, eso se hace en la Realpolitik y en la Marspolitik que tienen los estados. O sea, ellos van conformando alianzas no para ir a la guerra. El propósito no es ir a la guerra, el propósito es balancear el mundo. Lo que pasa es que aquí nos convertimos en poderosos y movemos las fichas y decimos que se me ocurre que la alianza es ABC contra D y que E queda ahí no alineado en el mundo. Esa es un poco la idea. O sea, la base de cómo podríamos entender que se logra el balance de poder. Entonces recuerden el artículo de Esther Barbé sobre el balance de poder, los conceptos que están en Morgenthau sobre el balance de poder, lo que consiste cada uno de los componentes del poder nacional. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Mega claro. Ok. Gracias. Así, Sofía, significa que usted pueda balancear el mundo sin darle mucha oportunidad de leer. Si quiere creer. ¿Cómo haría? En realidad, digamos, lo que creo que tenemos que tener claro, específicamente cuando hablamos de poder y de realismo, es cuáles son los peores escenarios, ¿verdad? Como de ubicar al Estado C y al Estado D como una alianza por la cantidad de espacio, ¿verdad?, que tienen como Estado, ¿verdad? Porque eso incrementa también los recursos que puedan obtener y el espacio que requieren, especialmente si comparten un continente, por así decirlo, ¿verdad? No me sirve que un país sea súper grande y esté completamente al otro lado del mundo, ¿verdad? Que eso fue, o considero que es una de las mayores implicaciones por las cuales la Segunda Guerra Mundial fue tan relevante, ¿verdad? Específicamente la Segunda Guerra Mundial, porque todo fue ocurriendo primero en un solo continente y luego se fue expandiendo, ¿verdad? Entonces teníamos, por ejemplo, a los nazis queriendo invadir Rusia, ¿verdad? Para implementar ferrocarriles y demás para obtener más recursos, y eso es muy importante también. Creo que las Fuerzas Armadas sí lo son. Sin embargo, algo que he notado a partir de la guerra de Ucrania y de Rusia es que incluso se puede reclutar personas de otros países que no tienen absolutamente nada que ver por los recursos monetarios que se les ofrecen. Claro. Entonces, sí, más o menos eso es lo que considero. Pero Sofía, no olvide que los recursos monetarios lo que importan es en la medida en que contribuyan al poder político. Ahora, aquí hay que tener, más allá de esas consideraciones, hay un montón de consideraciones, porque
si el estado E es un desierto, pero un desierto lleno de petróleo que el gobierno no ha logrado explotar y entonces siguen teniendo una economía relativamente pequeña de 5.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, pero tienen unas reservas de petróleo increíble, ojo, eso deja de ser un estado pequeño, aunque sea un desierto, porque tiene un gran recurso de poder que puede mover al resto de los estados. Pero si el estado ve que tiene 500.000 kilómetros y resulta que es un estado que se dedica en la realidad, aunque no es relevante, pero ellos se dedican, ya voy, Patricia, se dedican a que 400.000 kilómetros son de parques nacionales, áreas protegidas. ¿De qué sirve los recursos del estado B si no los pueden explotar? Lo que importa es cómo explotar los recursos naturales. Patricia. Gracias. Me daba curiosidad con esto de las alianzas. Si, digamos, hipotéticamente nos pregunta, como le preguntaba la compañera Sophie, ¿cómo sería un balance actual como en el mundo en el que vivimos? Cuando, si tuviéramos que responder esa pregunta, tenemos que tomar en cuenta, además de los factores que hemos hablado, también como de las diferencias políticas e ideológicas. Es decir, como la vez pasada en las clases habíamos hablado, bueno, me acuerdo que usted mencionó, no sé si entendí mal, pero usted había mencionado que, no sé si es que preguntó, pero alguien mencionó que entonces aliar Estados Unidos con Cuba. Sin embargo, eso no es posible. No, no es Entonces, posible. siempre se toman en cuenta como estas diferencias, es decir, uno no va a aliar, por más que sí sea ideal, no se aliarían Estados Unidos y Cuba, porque esa no es la realidad ideológica que No, no, están. no. Y por eso en la parte de abajo dice que hay que considerar las relaciones entre esos países, si han sido rivales o aliados. Uno no podría poner a Irán junto a Estados Unidos cuando Ok, son enemigos mortales. ok, gracias. Sofía. Profe, pero digamos, en el caso de lo que hablábamos la semana pasada de Estados Unidos y Venezuela con respecto a los recursos, ¿verdad?, de petróleo, que ya hemos explicado que es parte de los elementos fundamentales del poder o del poder nacional, pues ahí yo creo que sí podría hacerse una consideración, ¿no? Sí, pero Sofía no puede olvidar en dónde estuvo en los últimos días el presidente de Venezuela y qué hizo. Y no me diga que no sabe dónde estuvo y qué hizo. Profe, la verdad te estaba escribiendo un ensayo sobre problemas ambientales, entonces no, la verdad no sé. ¿Y de qué sirven los problemas ambientales si su estado va a ser absorbido por otro? Ya. Maduro estuvo una semana en Irán firmando acuerdos de relaciones estratégicas para la explotación de petróleo, que es lo que a Venezuela le sirve, le urge porque tiene petróleo, pero no tiene cómo explotarlo. O sea, no tiene infraestructura industrial, no tiene capacidad industrial. Eso solo, o sea, no se puede, digamos, aquí, digamos que yo hubiera puesto no A, B, C, D y E. Es que entonces esos datos son inventados. Hubiera tenido que trabajar un rato si yo le pongo al estado A un nombre real y entonces se complica el ejercicio para verlo en este momento. Pero uno no puede perder de vista esos detalles, no puede poner a Cuba y Estados Unidos en una misma alianza. Ojo, podría ser lo de Venezuela y Estados Unidos, pero ¿cómo voy yo a confiar, yo Estados Unidos, cómo voy a confiar en Venezuela si anda abrazándose con mi peor enemigo después de China y Rusia, ¿verdad? Ese Profe, es el problema. tenía otra duda. Ajá. Oye, gracias. Entonces, digamos, viéndolo desde la perspectiva idealista,
Sí, no, perdón. Sí, bueno, la que estamos ahorita, es que me sigo confundiendo. Realista. Gracias, lo siento, yo sabía que estaba confundida. Realista. Desde esta perspectiva realista, digamos, lo principal es defender el Estado y que el Estado prevalezca ante todo. En Ujú. este caso, sí, la única manera de que el Estado prevalezca es aliándome con un enemigo, como, no sé, sigo con el ejemplo de Estados Unidos y Cuba o algo parecido a esa situación. Entonces, en ese caso extraordinario, sí sería la alianza, o que es, digamos, cómo sería en una situación así. Porque si el Estado prevalece, entonces no importa los medios, importa el fin. Sí, estoy de acuerdo, pero, o sea, si usted y yo somos enemigos y yo tengo más poder, yo no la aceptaría en mi alianza. Voy a desconfiar permanentemente y tras de que no puedo dormir porque somos aliados, no somos amigos. No la puedo incorporar. Que recuerden el dilema del prisionero, que yo ya me reformé, que ahora sí somos aliados, perdón. No, olvídense. Ya Guillén lo decía, esto es puro pragmatismo, puro empirismo. Y lo que importa es la sobrevivencia. Una alianza no es un conjunto de amigos, una alianza es un esquema que por ahora nos funciona, pero puede ser que mañana no funcione. Guillén. Profe, tengo una duda con respecto a lo que usted acaba de mencionar del acuerdo de Venezuela con Irán con respecto a la explotación petrolífera. Profe, ¿usted cree que es como un paso extra que hace Venezuela para alinearse con China en el imaginario estratégico que se llama la Gran Asia? Todo lo que es el Belt and Road Initiative. Es que eh, me puse a ver esa conferencia que yo puse en el chat sobre el Indo-Pacífico, y uno de los imaginarios estratégicos era ese, era la Gran Asia, según lo que Mackinder había mencionado Claro. Entonces, no sé si esto es como un paso extra que da Venezuela para alinearse Sí. Mire, con ese imaginario estratégico de en la el, Gran Asia. en la relación Estados Unidos-Venezuela, de Venezuela es un estado débil, pequeño, insignificante. ¿Qué salva a Venezuela? El petróleo. Sin petróleo, Venezuela no serviría para nada. Perdón, incluso, no sé aquí, pero en el grupo de la tarde sí hay venezolanas. Pero esa es la realidad. Y no tengo problema de mencionarlo porque Costa Rica no existe en este escenario, internacional. Ahora, Venezuela tiene un recurso estratégico que es petróleo. ¿Qué tiene que hacer Venezuela? ¿Quién es el enemigo de Venezuela? Estados Unidos. ¿Qué tiene que hacer Venezuela? Aliarse con actores poderosos, adversarios de Estados Unidos. No olviden la máxima de Lord, siempre me cuesta pronunciar esa combinación de RLM, no sé qué, Palmerston, un británico que acuñó la idea, la frase, la máxima de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El enemigo de Estados Unidos es Irán, China, Rusia, etcétera. Es Irán. Entonces, desde la perspectiva de Venezuela, ¿quién es el enemigo del enemigo de Venezuela? Irán. Y para los efectos, son amigos ahora. Que después
se separen y rompan la relación. Eso es un problema porque ¿qué determina el poder? El interés nacional. El interés nacional es solo la sobrevivencia. El día que a Venezuela no le sirva Irán, desaparezca. Y véalo con el famoso avión venezolano varado en el puerto, en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. ¿Quién es el piloto del avión venezolano? Un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán. ¿Qué hace un avión? ¿Qué hace un avión venezolano que va desde Irán? ¿Por qué no va hasta Caracas en lugar de ir a Buenos Aires para llegar a Caracas? Ay, No fue un error, perdón, me desvié, me dormí y me pasé en mi parada y terminé 50 kilómetros más allá de mi parada. no sé, profe, tomando en cuenta los 10 años de menemismo en Argentina, yo estoy abierto a creer absolutamente cualquier cosa Ajá, claro. de eso. Es muy factible que, sí. Que el avión llevaba algunas cosas que no se podían mostrar. No, exacto, porque ya eso ya ha pasado antes. Claro. Hubo una venta de armas muy rara a países de los Balcanes y en los 90 creo que fue a Bolivia o a Perú. Uh-huh. Y se escondieron ese tipo de armas, se escondieron, sí. Y ahí tienen el caso de las tropas rusas en Nicaragua. Anda por ahí. Patricia. Profe, quería consultarle, además de esos actores que son imposibles, o sea, son enemigos y por lo tanto no es real una alianza entre ellos, ¿qué otros considera que tal vez sean buenas alianzas o malas alianzas, además de los que mencionó con Estados Unidos, que dijo China, Rusia, Irán? ¿Qué otros ejemplos tiene de buenas alianzas y malas alianzas con el contexto actual? Bueno, la alianza natural de Estados Unidos se llama Gran Bretaña. Perdón. En este pequeño texto, que es la historia de las relaciones exteriores de Estados Unidos, Francia ha sido históricamente un aliado de Estados Unidos. En este momento no pasan por los mejores momentos, pero en el caso de que el mundo se conformara en tres bloques de poder, encabezados por China, Estados Unidos y Rusia. Uno esperaría que la mayoría de los países europeos terminan en el bloque de Estados Unidos. Así que es cuestión de que ustedes revisen la historia reciente de las relaciones internacionales para saber cuál estado va con cuál estado. Ahora, hay casos que no es tan fácil. ¿Dónde estaría Vietnam? Yo lo pondría en el bloque de Estados Unidos. Vietnam nunca estaría en el bloque de Estados Unidos, aunque alguien puede decir, pero recuerden que lo que ocurre a lo interno del Estado no es relevante, pero ambos son gobiernos socialistas, comunistas, ¿y eso qué tiene que ver? Uno no ve eso en el análisis del realismo político. Lo que importa es el juego de poder. Y por ejemplo, Taiwán, que también se habla como que en las clases lo hemos mencionado bastante, ese país donde se inclinaría. No, el país no se inclinaría, el país ya está inclinado y no tiene alternativa, le guste o no, es parte de la alianza con los Estados Unidos. Esa es la realidad, ahí no hay a dónde se inclinaría. En el mundo de hoy, y ya Biden dijo que si China ataca a Taiwán, Estados Unidos defiende a Taiwán.
Sí, no pueden Cierto. olvidar, es que no pueden perder, yo les he dicho a lo largo del curso, tienen que estar leyendo las noticias diarias de toda la cantidad de medios, porque cada hora aparece algo relevante para el análisis desde el idealismo y el realismo. Ok. Ujú. Sofía. Gracias. Ok, nada más solo para terminar, digamos que la perspectiva realista lo que dice es que uno tiene que actuar de manera racional, ¿verdad? Es decir, Ujú. que yo tengo que acumular el poder. Es decir, que si yo veo que hay un estado enemigo al mío y está quedándose sin recursos, no me importa si eso significa, por ejemplo, en el caso del petróleo, afectar la infraestructura, afectar el transporte, los recursos, digamos, como principales que mantienen a los recursos humanos que tienen para atacar en mi contra, por así decirlo. Más bien eso a mí me Claro, sirve, ¿verdad? exactamente. Que se mueran de hambre, que se queden sin comida, todo eso no me interesa. No, no le interesa. Porque lo que a usted le interesa es salvar, defender la seguridad de su estado. Eso es lo que a usted le interesa. Por ejemplo, Estados Unidos, Venezuela sería algo más idealista, Ok, ¿verdad? no, Como no, buscar un ahora, tipo de ok. relación. Es que tengan en cuenta, sí, que es la trampa de Tucídides. En el caso de que se estamos acomodando y son esos tres bloques de China, Estados Unidos y Rusia. Por un momento yo soy Estados Unidos. A Venezuela le queda una decisión complicada. ¿Me voy con Rusia o me voy con Estados Unidos? Entonces yo como Estados Unidos digo, ok, yo tengo que explotar ese recurso. Y si tengo que invadir Venezuela para, para romper la relación con China o con Rusia, lo tengo que hacer. Es la trampa de Tucídides. A veces hay que ir a la guerra no porque uno quiera, sino porque no, la anarquía no le deja alternativa. Pero hay que valorarlo. Y esa es la dinámica que se ve todos los días. Es en tira y encoge. Eh, estira y encoge, perdón, de los estados en un mundo desequilibrado como el actual, entran en ese juego todos estos elementos del poder nacional. Jocelyn. Sí, profe, yo tenía una duda, porque, bueno, tal vez no en qué bloque entra, porque, bueno, uno siempre ha escuchado como Rusia, China y Irán. ¿Y dónde queda Corea del Norte? Ahora, leyendo las noticias, he visto como que China y Rusia sí están metiendo la mano por lo de los misiles con Norcorea. Ellos sí serían como una alianza, o sea, Norcorea se los uniría o Mire, en caso de que hubiera tres bloques de poder, Corea del Norte estaría con China. Ahí no hay duda, por una relación histórica. El aliado histórico de Corea del Norte es China, ¿no? Más que Rusia, aunque tenga fronteras Norcorea con Rusia. Por eso es que está mencionado ahí en el último reglón de esta diapositiva, hay que tener en cuenta la ubicación geográfica. ¿Ve? Entonces son muchos factores los que entran en juego a la hora de cómo se va construyendo el balance de poder. Cómo se construyen las alianzas. Ahí atrás hay un librito de cómo se construyen las alianzas y de paso cómo se destruyen las alianzas. Porque las alianzas son, en este mundo anárquico, las alianzas son muy frágiles, son costosas, pero ahí hay que construirlas. Algo más, si no para avanzar, porque ya llevamos como 2 horas. tengo otra pregunta. Ajá, adelante.
¿Qué tan posible es que digamos, algunos militares rusos sí entren a Nicaragua? No, ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa nicaragüense hoy el ingreso de las tropas rusas. No es la primera vez que se da. Se ha dado en muchas ocasiones, pero es que hoy hay una diferencia, Ucrania. Pero ya van a ingresar ahora a partir del 1 de julio. Ahora, hay tropas rusas en Nicaragua desde hace rato, pero una cosa es tener a un contingente de asesores militares a tener ejercicios militares conjuntos de tropas rusas en Nicaragua. Fue lo que mencioné ayer en Repretel, en Canal 11, anoche a las 10 de la noche. Y hoy en la tarde, no sé si ya fue difundido en La Voz de América, sobre cómo hay que entender la presencia de tropas rusas en Nicaragua. Y tiene algo que ver con que también se supone que la Asamblea de aquí, Costa Rica, permitió la entrada de una flota de Estados Unidos. O sea, ¿tendrá alguna relación? Nada, este es un tema que politizan, que no han logrado entender los partidos políticos, que no es una cuestión militar. No son embarcaciones militares, son embarcaciones de guardacostas de los Estados Unidos que están amparadas al convenio de patrullaje conjunto y que por decisión de Costa Rica cada 6 meses se tiene que aprobar el atraque de embarcaciones de la Guardia Costera para abastecimiento. Y la Guardia Costera estadounidense son los que patrullan en la zona económica exclusiva de Costa Rica por el narcotráfico. Entonces, este es un juego de gente que vive anclada en la Guerra Fría, que no han entendido que la Guerra Fría se superó hace 30 años y siguen anclados ahí. Y no son embarcaciones militares. Que para nosotros ver una patrullera de guardacostas armada nos parece un buque militar de alta tecnología. Eso es porque desconocemos lo que es ver un portaaviones con toda la flota que lo protege, como de 10 buques que protegen al portaaviones. Y además hoy Estados Unidos no tiene la flota naval más poderosa en el Pacífico, la tiene China. Sí la tiene en el Atlántico, pero en el Pacífico la flota naval más importante ahora es la China. Es parte de esa confrontación. Estoy seguro. De hecho, Ajá, adelante. porque la noticia que yo había leído, porque la noticia que yo había leído decía, sí, o sea, un portaaviones, digamos. Entonces, o sea, nada que ver. No hay capacidad en ningún puerto. O sea, lo mismo del guardacostas. Sí, en ningún puerto costarricense hay capacidad para que atraque un portaaviones estadounidense. Ahora, que las naves de la guardacostas de Estados Unidos pueden tener pistas para que aterricen 13 helicópteros simultáneamente, eso no lo convierte en una nave militar. Es nuestra visión aldeana anclada en la Guerra Fría. No es que yo esté de acuerdo con esa situación, pero en la medida en que Costa Rica no quiera tener fuerzas de defensa en los mares, y tras de eso es inexplicable, y tengo un muy buen amigo involucrado en el asunto, ¿cómo se pierde una nave de guardacostas que cuesta $240,000 y nadie sabe dónde está? En Costa Rica. O sea, una nave de guardacostas de Costa Rica. No he tenido oportunidad de llamar a ese amigo para decir, ¿pero cómo perdieron una nave de $240,000? ¿La vendieron? ¿O qué? Es que eso es lo irracional de este estado, ¿verdad? Pero por ahí va.
Ahora, aquí, si en ese sistema que hay que balancear estuviera Costa Rica, no es fácil la decisión, ¿dónde lo pongo? Yo lo dejaría fuera de los bloques de poder y dejaría ahí que sobreviva a como pueda. En el balance de poder, nunca ha habido un balance de poder en un sistema internacional, grande o pequeño, o sea, hasta ahora hay uno planetario, pero en el pasado habían varios, en donde el 100% de los estados están adscritos a alguna de las alianzas. Eso es un poco la situación. Algo más sobre esto, sino para repasar algunas ideas generales y poder avanzar. Lo que queda ya es como complementario porque lo importante es lo del el poder nacional y el poder nacional entendido en lo que hemos estado hablando, en cómo se construye, cómo se logra evitar que el mundo vaya a la guerra. Porque el interés del realismo no es ir a la guerra, es evitar la guerra. ¿Cómo se evita en un sistema anárquico? A través del balance de poder. Ok. Hay un asunto en el sistema internacional que son las interacciones. Es quizás una especie de resumen de lo que hemos estado hablando. O sea, los recursos del mundo, territorio, población, recursos naturales, etcétera, es una distribución relativa de capacidades. No hay dos estados que si uno creara un índice de poder, de potencias, yo lo hice en mi tesis doctoral, un índice de potencias, no hay dos estados que tengan las mismas capacidades relativas de poder. Ahora, como dice el primer recuadro, lo importante es cómo los cambios en la distribución influencian la conducta estatal, interacciones y posibilidad de guerra. Hoy el mundo está más cercano de una guerra mundial. El Papa dijo en una entrevista que le hace un medio jesuita que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. No he leído toda la entrevista, pero la tesis principal en esa entrevista del Papa es que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Que eso genera una serie de expectativas. Además, estamos en una carrera armamentista. El mundo está en una carrera armamentista. CIPRI, que es el Instituto de Estocolmo sobre estudios de paz y no sé qué más, da seguimiento y presenta un informe anual de los presupuestos militares, del tamaño de las Fuerzas Armadas de cada uno de los países y un poco las tendencias. CIPRI dijo en un informe de la semana pasada que está iniciándose una nueva carrera armamentista. En este momento hay más de 12,000 cabezas nucleares distribuidas entre 9 países nucleares. Pero que dentro de unos pocos años habrá un número mayor. Y la carrera armamentista, no nuclear, sino en general, ya se inició desde hace rato. O sea, el mundo está encaminado a una guerra mundial. ¿Cuál es la única forma de evitar la guerra sistémica? El balance de poder, que es lo que estamos viendo en este momento. El otro elemento es que la anarquía juega en contra de la distribución de capacidades. Porque no es que el estado A y el estado B tengan las mismas capacidades o similares, es cómo maneja la calidad de gobierno, la calidad de diplomacia, el estado A y el estado B esos recursos, cómo los utiliza, ¿verdad? Que es lo que Hillary Clinton llamaba el poder inteligente. ¿Okay? Entonces, hay algo que simplemente para repaso,
Ya ustedes saben lo que es el balance de poder. Kissinger, en todos sus textos, y si alguien quiere ser realista, tiene más Kissinger, pero Kissinger tiene Diplomacia, es un texto que casi que hay que leer, Orden Mundial, Situaciones de Crisis, sobre China, sobre un mundo restaurado, y dos textos que son muy autobiográficos, Los años en la Casa Blanca y Los años de la recomposición del orden internacional. Y esos son como la mitad de las obras de Kissinger. Okay. En general, Kissinger maneja la tesis de que el sistema bipolar es más estable que el multipolar. Ahora, la incertidumbre aumenta cuando hay muchos estados y no hay alianzas de poder, porque la información se vuelve muy difusa. No pueden olvidar un elemento a la hora de hacer un balance de poder, como lo hace el realismo. Los estados son los actores principales, no hay otros actores, y son unitarios. No importa si son democracias, no importa si son dictaduras, monarquías, etcétera. Los estados, son unitarios. A mí no me interesa, no significa que yo no puedo colocar en un mismo bloque de poder, como ocurre en la realidad, una democracia con una dictadura. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque no sé lo que hay dentro de esa caja negra. El Estado es un actor racional y no pueden olvidar la trampa de Tucídides, que arrastra a los estados a la guerra. Dos elementos importantes, que es hay alta política, que son los temas políticos y militares, la diplomacia y la defensa, y hay baja política, que son los temas económicos, sociales, culturales, y una parte de la diplomacia. ¿Qué importa en un mundo, qué importa hoy en un mundo que está cercano a la guerra sistémica? La alta política. Esa es la realidad. Premisas del realismo clásico de Morgenthau y de Henry Kissinger. Toda política es una expresión de las conductas humanas. Todos los seres humanos somos actores políticos ante todo. Las otras cosas vienen por añadidura. Hay una diferencia entre la política doméstica y la política internacional, y el realismo clásico lo que observa es la política internacional, no la política doméstica. La historia es cíclica, o sea, que aquí lo preocupante de la tesis de Maquiavelo es que pareciera que la guerra sistémica es una constante en la historia de las relaciones internacionales. La política es una lucha por el poder. Simplemente es una lucha por el poder político. La capacidad militar y las alianzas son las que contribuyen no solo a proteger al Estado, sino a esa lucha por el poder. El autointerés predomina sobre todo el resto de cosas, sobre la moral. ¿Qué cambia en el sistema internacional? El sistema internacional nunca cambia. Lo que cambia es la polaridad, es decir, cuántos polos de poder hay en el sistema internacional. Por eso es que les he dado algunas sugerencias de lecturas para que entiendan cómo se está acomodando el mundo en este momento. Los estados son actores unitarios y racionales. Tres elementos claves del sistema internacional: anarquía, balance de poder y dilema de seguridad. En la tarde, Patricia me preguntaba, si mal no recuerdo, algo sobre, perdón si no era Patricia, alguien me preguntó en la caótica clase de la tarde, sobre imperios. No, los estados, desde el realismo político, los estados
no son imperios. Los estados pueden tener una política imperialista o de aumento de poder, una política de prestigio que es mostrar el poder y una política de status quo que es mantener el poder. En este momento, China, Rusia y Estados Unidos no son imperios, tienen política imperialista y buscan crear bloques de poder. Pero desde hace rato no hay, desde la perspectiva de RI, no hay imperios. Si alguien les dice, sí hay imperios, Estados Unidos es un imperio, dígame desde qué perspectiva lo está viendo, no desde RI, y menos desde el realismo político. Ok. Breve referencia, como les decía al inicio, hay una diferencia entre el realismo defensivo y el ofensivo. El realismo ofensivo considera que no hay límites a la maximización del poder. O sea, los estados tienen hoy más poder que ayer y quieren más mañana y pasado mañana más que mañana. Son maximizadores del poder y son insaciables. El realismo defensivo dice que sí hay limitaciones a la maximización del poder. Entonces son dos formas de aplicar el poder desde la perspectiva del realismo, y ambos es una clasificación que hace John Mearsheimer que termina favoreciendo la tesis del realismo ofensivo en sus dos obras al respecto. La primera de las obras es la tragedia de las superpotencias, y tiene otro libro más reciente en donde él profundiza más la división entre realismo ofensivo, pero se inclina por el realismo ofensivo. Ok, algunas ideas ahí, después les trataré de subir hoy estas diapositivas a la aula virtual de los fundamentos del realismo ofensivo, los del realismo neoclásico, algunas variables del realismo neoclásico. Esto se ve en el segundo semestre. Y brevemente, el realismo cristiano. Es muy interesante. Cuando uno lee los libros de esos dos trabajos de Niebuhr, de la naturaleza y destino del hombre, de la moral, del hombre moral y la sociedad inmoral, uno dice, ¿estoy leyendo relaciones internacionales o estoy leyendo un texto religioso? No, es la aplicación de los principios cristianos a las relaciones internacionales desde una perspectiva realista. Niebuhr se distancia de San Agustín y Santo Tomás, que son teóricos del cristianismo católico, y rechaza el pacifismo del cristianismo católico porque estamos hablando de política, no estamos hablando de religión. Ningún estado, y alguno de ustedes me corrige, ningún estado católico es una potencia en el mundo. ¿Por qué? Porque el principio del catolicismo es el pacifismo, no así de otras manifestaciones cristianas. La sociedad es corrupta por naturaleza. ¿Por qué es corrupta por naturaleza? Porque los seres humanos somos corruptos por naturaleza, somos salvajes. Así que quienes esperan el reino de Dios aquí en la tierra, olvídelo. No se puede alcanzar en la tierra. Porque los seres humanos somos buscadores de poder, autointeresados, y disfrutamos de ver a los demás perder. Niebuhr defiende la guerra justa como un recurso de los estados, y el realismo cristiano es considerado en realidad un realismo moral. O sea, el título debería de ser realismo cristiano o realismo moral. Es muy interesante, no da tiempo el curso para leer los textos de este realista cristiano. Y finalmente,
es El realismo de los débiles o periféricos, que es de un trabajo de Carlos Escudé, de un libro pequeñito que se llama se titula El realismo de los débiles, que es un análisis de la política exterior de Argentina del periodo de Carlos Menem, que es una tesis interesante, pero que demuestra que es un intento de explicar cómo algunos pequeños estados aspiran a ser potencias regionales. Ese es el resumen. Con esto terminamos el curso. Lo que sigue es el debate la próxima semana. Y ya no nos veríamos. Más excepto, repito, como dije, habían dicho en clases que ustedes quieran ir presencialmente a la entrega de notas. Pero no es un requisito, es una cuestión. Si algunas cuantas personas quieren recibir la nota presencialmente, con mucho gusto, no hay problema. Coordinamos y nos vemos a las 6, creo que es a inicios de julio. Si no, nos vemos la próxima semana en un debate de máximo 2 horas. Preguntas, comentarios. Termino aquí la grabación por si ya hay comentarios generales que no interesarían a quienes no asistieron.